lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:10 de la mañana, junto a Belkis Sánchez y este servidor, vamos a comenzar la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Uno de los temas que se convirtió en la antesala del inicio del feriado fue la decisión del Pleno de la Corte Constitucional, con 8 votos a favor y un voto salvado del juez Enrique Herrería Bonet. El Pleno de la Corte Constitucional decidió destituir a Allen Berbera de su condición de consejero y de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, Allen Berbera perdió su condición de presidente, pero además de consejero de ese organismo. También del director de asesoría jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al considerar que hubo una infracción respecto de un incumplimiento de la sentencia o dictamen interpretativo del año 2019 que blindó las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición. En la misma sentencia, la Corte Constitucional deja abierta la posibilidad de evaluar, de analizar individualmente la situación de los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos y Joana Verde Soto, que sin embargo no fueron destituidos. El voto salvado del doctor Herrería, en cambio, planteaba la destitución de los 4, de Vera, de Verduga, de Saltos y de Verde Soto, que finalmente no ocurrió. De hecho, estos 3 siguen siendo consejeros y ayer participaron en la primera sesión del Consejo, ya sin Allen Berbera como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El doctor Allen Berbera está con nosotros y vamos a conversar con él sobre esta decisión, más allá de un comunicado fortísimo que emitió Allen Berbera. Yo le decía antes de comenzar que incluso con algunos términos que creo no ameritaban, pero vamos a ver el sustento de lo que nos dice el doctor Vera sobre su reacción en torno a este tema. Allen Berbera, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Fabricio? Un abrazo, qué gusto siempre verlos a usted, a todo su equipo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar, ¿no? Creo que es importante y durante nuestros meses de gestión, una de las labores que procuramos siempre fue mantener informado, ¿no? Que la prensa, que los medios de comunicación sean parte, indistintamente, ¿no? Que también en algunos casos coadyuvaron en ciertos temas de presión mediática y linchamientos. Y como me comentaba, ¿no? El comunicado y la reacción, sobre todo es de indignación, ¿no? Personalmente lo dije desde el primer día, yo no vengo aquí a cuidar mi puestito, ¿no? Ni venimos a favorecer por individualismos a ninguna institución, sino venimos a fortalecer la democracia. Y parte de ello es fortalecer y la construcción de confianza ciudadana a través de los mecanismos de control. Entonces, lo que ha sucedido en el país probablemente es uno de los actos institucionales más graves de ataques al derecho de la democracia. No como una forma de gobierno, sino como un derecho individual, colectivo de los seres humanos. Porque finalmente la Corte Constitucional se atribuye funciones o competencias que no tiene a través de mecanismos ilegales para irrespetar el derecho popular. ¿Por qué lo dice usted? ¿Por qué está convencido de que la Corte se arrogó funciones que no le corresponden y emitió un dictamen que en ese sentido no corresponde en derecho? En primer lugar, porque la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y sobre todo el propio reglamento de sustanciación de procesos de la Corte es clarísimo. Hay dos procesos que se pueden iniciar. Uno que es el de incumplimiento, que cuando existe un incumplimiento de cualquier sentencia, se notifica el incumplimiento, se da un plazo para cumplirlo, ¿verdad? Porque primero, como en cualquier supuesta infracción, las personas tienen que conocer de qué se acusa. No puedo inventarme una infracción y sancionar sobre ese invento. Entonces, en otros casos, cuando ha habido acciones de incumplimiento, la Corte notifica el incumplimiento, te dan un plazo, te dicen, oye, estás incumpliendo esto, te indico cómo cumplir, y en ese caso, pues, se ejecutiviza la sentencia. Es decir, se realiza el cumplimiento o no. En caso de que no se cumpla, existe la facultad correctiva. En este caso es un seguimiento de sentencia, en el cual no hay partes procesales. Únicamente tenía que haber surgido de este análisis el decir, oiga, esta sentencia se ha incumplido o no, y la forma en que se debe de cumplir o en la forma en que se debe generar si se quiere, de la sentencia interpretativa, corrección. Entonces, esto no existe, porque además, ¿qué ocurre? Si hubiese sido un proceso en que hay partes procesales, los jueces tienen que excusarse, si son los primeros beneficiarios del pseudo blindaje que ellos mismos crearon.
para que la ciudadanía lo comprenda. Mi destitución no es por actos de corrupción, no es porque cometimos algún delito, no es porque generamos algún tipo de violación a algún derecho fundamental. Es porque existen unos jueces que se inventaron una sentencia, se denomina blindaje, lo denominan blindaje, y ahora se inventan una supuesta infracción a esa sentencia, por la cual, y ahí le corrijo algo, no solo están en la guillotina los 3 o 4 consejeros que quedan en el Consejo de Participación. La fase de seguimiento queda aperturada ad perpetuum, o sea, ad infinitum, en contra de los 7 actuales consejeros. Por eso me refiero a una corte, no gustó mucho, ¿no? Cuando digo una corte que vacuna, una corte que extorsiona. Pero si hablamos de que la corte es el principal garantizador, ¿no? Es el alma, es la madre que cuida los derechos fundamentales del país, comete este tipo de violaciones y exabruptos, esto genera automáticamente violencia institucional. Y es lamentable que la Corte, que es la llamada a resguardar los derechos fundamentales, sea la primera que los viola por única presión, en este caso, de la Fiscal General del Estado. Nuevamente, yo sí quisiera tener una lectura suya respecto de los elementos que analizó la Corte en su decisión y luego de los alegatos que se presentaron. Diario El Universo publica una nota que titula acerca de las contradicciones en los discursos de Allen Berbera que la Corte Constitucional constató. En parte de esta nota se precisa que en el auto de verificación del 6 de octubre los jueces exponen las contradicciones en su discurso. Por ejemplo, se recoge una declaración del 30 de mayo en la que dijo: el Consejo no puede revisar de oficio las designaciones realizadas por el CPCCS transitorio, pero la ciudadanía sí puede hacerlo porque es el primer y gran fiscalizador de la actuación pública por mandato constitucional. Según esta nota, se indica más adelante que esto demostró que desde un primer momento tuvo claro que el CPCCS contaba con un límite para la revisión de los procesos del CPCCS transitorio, sin embargo, promovió la inobservancia de ese límite a través de la activación de mecanismos de participación ciudadana y control. ¿Qué dice usted al respecto? Mire, esto es tan absurdo, ¿no? Porque en parte de la sentencia se fundamenta sobre las intenciones. Es decir, la Corte Constitucional ha creado una nueva forma de juicios, que son juicios por ideas, juicios por emociones. No se juzgan sentimientos. Esto es lo que ha generado. Finalmente, se procesa, porque ahora es un proceso, no nos enteramos que ha sido un proceso, una fase de seguimiento, por 2 actos que imputa la Corte. Primero, el de la Fiscal General, que dice que el haber denunciado la comisión de delitos de tráfico de influencias por un archivo académico del año 2020, cuando ella fue seleccionada o designada en el año 2019, constituye una infracción al seguimiento o a su designación. Esto es un absurdo, porque ¿qué significa? Que mañana, si la Asamblea Nacional decide llevar a juicio político a la Fiscal General del Estado, ¿qué ocurriría? También está incumpliendo entonces la sentencia interpretativa. ¿Por qué? Porque también estaría incurriendo, a percepción de la Corte, en analizar su designación. En el caso de la Asamblea Nacional, la Constitución le otorga a la Asamblea Nacional la función fiscalizadora, en este caso sobre la Fiscal General del Estado. Ustedes no tenían esa atribución, doctor. Por supuesto, y nunca la ejecutamos. Por eso insisto, la investigación... Pero ustedes enviaron señales, me parece, equívocas en ese sentido, doctor Vera. Yo en alguna entrevista se lo dije a usted y se lo repito ahora. Me parece que compraron un conflicto gratuito. Mire, el tema es que cuando se denuncian actos de corrupción, no pueden ser conflictos gratuitos. Insisto, el acto respecto a la Fiscal General del Estado es un supuesto delito de tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque un señor que trabaja en la Fiscalía, supuestamente le plagiaron un artículo en el 2020, a este señor le subieron el sueldo, le subieron la categoría. Ojo, ahí trabaja uno de los que están postulantes ahora a Contralor General del Estado también, ¿no? Ese que ahora tanto defienden. En todo caso, no se realizó ninguna transgresión de las competencias. Pero vamos a llegar al absurdo que la propia Asamblea, cuando ejerza sus facultades de fiscalización, la Corte, por supuesto, con este tipo de dictámenes o sentencias, va a poder interpretar lo mismo. Es decir, con ninguna autoridad, ¿verdad?, que ha sido electa por el Trujillato, sencillamente puede ser revisada ni en sus actuaciones ni en nada. La designación no puede ser revisada, pero sí puede ser sujeto de fiscalización. Y el ente que puede fiscalizar, en este caso la fiscal, es la Asamblea, no el Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a ver, porque para mí esto inaugura un cierto tipo de impunidad
recuerden, en el Consejo de Participación, el cual era parte, lo que hicimos fue presentar una denuncia. No se realizó revisión de documentos, revisión de su examen, revisión del examen del 10 sobre 20, para nada. Lo que se hizo fue, ¿y por qué? Por una denuncia ciudadana. No actuamos de oficio. En ningún momento hubo una actuación como lo fue el consejo anterior, que se creó una comisión para revisar los actos del Trujillato. En este caso fue una denuncia ciudadana. Lo mismo y peor, en el segundo elemento por el cual supuestamente se nos quiere endilgar responsabilidad, o se me endilgó responsabilidad y se quiere ejecutar al resto de los consejeros, que es una veeduría ciudadana que en principio se negó y después fue un cumplimiento de una orden judicial. Entonces, en ninguno de los dos casos, primero, existe un parámetro por el cual se pueda generar la idea de una infracción específica de un invento de ellos. Recuerden, el dictamen interpretativo del 2019 es un invento. Forzosamente, en 4 años, ninguno de los jueces de la Corte Constitucional del Trujillato va a subsistir. ¿Por qué? Porque por ley va a haber un recambio. ¿Qué se va a significar esto? Las personas que vengan van a tener que revisar aquello. ¿Y qué es lo más grave? El numeral 10 de esta sentencia, que insisto, es violatoria, viola los mínimos derechos fundamentales de la ciudadanía, establece algo gravísimo. Y dice que el dictamen es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos y su incumplimiento acarreará responsabilidades. Es decir, los ciudadanos, o para los 17 millones de ecuatorianos, se crea un delito más. Es que nadie puede, tomándose un café, o hacer una opinión respecto al Trujillato. ¿Por qué? Porque eso tampoco sabemos. No existe en la ley qué tipo de sanción existe para un ciudadano que decida opinar, alegar o generar cualquier acto de participación respecto a la sentencia interpretativa. Eso es una deuda, porque no nos dice. O sea, esperemos mañana no empiezan a perseguir supuestamente, como ya lo hace la fiscal, ¿verdad? Pues sus propios decretos, después los imputa como un delito de infracción de orden de autoridad competente. Y eso es lo grave, porque finalmente a quien se ha lesionado de una forma probablemente irrecuperable es a la democracia, al derecho de la democracia en el país. Alember, usted ha alegado que su salida pretende asegurar lo que ha definido como la impunidad de la fiscal general del Estado. ¿Esta aseveración no se contrapone de alguna manera con lo dicho anteriormente hace unos instantes respecto de las actuaciones alrededor de la designación de la fiscal? No, porque si usted revisa la resolución, lo que dice en uno de sus numerales es que se archiven todos los procesos. Recuerden que no había una investigación, habían algunas investigaciones de algunos ciudadanos que habían denunciado actos de corrupción o presuntos actos de corrupción de la Fiscal General del Estado. Ordena que se archive todo, no solo los correspondientes al presunto plagio, sino además ordena que incluso establece con nombre y apellidos, cada uno de los funcionarios deberá rendir cuentas del archivo, es decir, la Fiscal General del Estado goza de inviolabilidad y goza de inmunidad absoluta frente a la Corte Constitucional de cualquier acto. Por eso me refiero a que es gravísimo. O sea, sobre todo evidentemente, una fiscalía que no sirve para nada, por Dios. Son 12.000 muertos en 2 años y se dedican a hacer persecución política. ¿Qué diantres le interesa? Lo lógico no era esperar a que se instale la próxima Asamblea Nacional e inicie un proceso de fiscalización y si la Asamblea lo considera, lleve a juicio político a la fiscal. Ese no es el mecanismo. Claro, pero nosotros no tenemos esa competencia. Y por eso insisto, pero la Asamblea sí, pues. Exacto, pero ahora ¿qué va a ocurrir? Y vamos a ver, muy probablemente hasta la propia presidenta o próximo presidente va a tener limitadas sus funciones. En este caso, la Corte Constitucional ha puesto de rehén a un Estado, al generar facultades. Hay otras sentencias que no se han analizado, por ejemplo, la de la Asamblea Constituyente. La propia Corte limitó en su momento las capacidades de la Asamblea. Para mí lo urgente en este momento es definir si queremos un Estado libre o queremos un Estado con una Corte Constitucional que en este momento empieza a restringir derechos. O sea, para mí es urgente, más que nunca, sobre todo que el pueblo decida. ¿Queremos que esta Corte continúe o no? O sea, mañana no podemos hacer una consulta popular respecto
a que se mantenga Pero la es que no Corte se puede, pues, doctor. Exacto. O sea, mire usted que en el espíritu del constituyente de Montecristi, incluso si usted revisa la Constitución, no hay mecanismo de fiscalización sobre la Corte Constitucional. No existe eso. Solo la Contraloría, evidentemente, Pero no se cuestiones puede. de gestión. Pero aún así existía la capacidad de hacer, digamos, una asamblea constituyente. A través de las sentencias que ha modulado la propia Corte Constitucional, hay una sentencia del 2019 también, en que establece cuáles son los mecanismos de asambleas constituyentes y hasta dónde pueden llegar. Lo que está ocurriendo es gravísimo, porque se están limitando derechos. Para echar abajo el dictamen del año 2019, el dictamen interpretativo, doctor, lo que correspondería es una asamblea constituyente. No hay otro mecanismo. Sí, los propios jueces pueden generar, ya lo hicieron. Recuerden que antes existía un blindaje para que los jueces no puedan cometer delitos de prevaricato y la propia Corte puede modularlo. La Corte Constitucional no son dioses en el Olimpo, que sus decretos y sentencias están, y ahora legislación está escrito en piedra. Ellos tienen la capacidad, tienen la obligación moral de generar cambio. ¿Por qué? Porque la conquista de derechos sociales, la conquista de derechos fundamentales va de la mano con el cambio de pensamiento de la Corte. Si no existiesen, pues en este momento, derechos tan básicos como el voto de la mujer, la capacidad del trabajo, igualdad y demás. Es decir, la Corte, ese pensamiento que se quiere implantar a la fuerza en el Ecuador es completamente erróneo, al revés. La Corte debe crecer junto a la modulación de derechos. Y estamos seguros que cuando estos señores se vayan, porque en 4 años ya se van a tener que ir, tendrán que venir jueces que digan, oiga, todo lo planteado. Hay 2 antecedentes. Usted dice en el momento en que haya una renovación total de la Corte Constitucional. Por supuesto, mire, solo hay 2 antecedentes. Cuando todos los jueces, porque quedan 6 de la Corte original de 2019. Quedan 6. El próximo año se van 3 y en 3 años se van 3 más. Porque se renuevan cada 3 años. O sea que cuando se renueve totalmente la Corte, ¿usted cree que esa Corte Constitucional totalmente nueva podría de alguna manera desdecirse de la resolución del dictamen 2019? Va a ser necesario, y si no a través de ese mecanismo, a través de las sentencias internacionales que van a venir producto de este fallo. Pero mientras eso no ocurra, doctor, yo he dicho públicamente, a mí no me gustó el dictamen interpretativo de 2019, y lo digo como periodista y como ciudadano, no me gustó el blindaje. Hay que cumplirlo. Pero el blindaje hay que cumplirlo. Por supuesto. Y el problema es que daría la impresión de que ustedes no quisieron cumplir con ese, con ese dictamen. Mire cómo lo dice, daría, es que exacto, da la impresión de... Por las acciones. Pero hasta ahora no existe ningún acto por el cual, si usted revisa las 75 páginas, no dice en qué momento, gracias a qué actuación que cometí en caso personal, o cualquiera de los consejeros, porque ojo, la fase de seguimiento queda para los 7, o sea, no queda solo para 3 o 4 consejeros. Entonces, lo grave, insisto, es que esta idea, ¿verdad?, por la cual se ha prejuzgado, porque son juicios de intenciones, lo que se inaugura en el país. Es algo que no existe. Viola el derecho fundamental, por ejemplo, de legalidad. Uno cuando va a ser juzgado, tiene que existir previamente una infracción, ¿verdad?, por la cual va a ser juzgado con una sanción estipulada. En este caso, me sancionan supuestamente por una infracción que al momento de supuestamente cometerla no existía. Nadie es adivino para saber que una ciudadana va a presentar una veeduría y que un juez va a aceptarla después en una acción de protección. Entonces, eso no está estipulado. Por eso, insisto, es una violación permanente y flagrante a cada uno de los derechos principales y primordiales. Si así funciona la Corte Constitucional, por eso el país está como está. ¿Cómo se le puede pedir a un juez de Novol que respete la ley cuando la propia Corte Constitucional genera sobre todo estas violaciones permanentes? Porque ya no es un derecho. O sea, no bastaba, por ejemplo, porque claro, se decía en su momento que iban a imputar una sanción, una amonestación. No se podía generar ningún tipo de sanción. Si incumplimos cualquier acto o cualquier sentencia, se tuvo que haber notificado el incumplimiento y generar una fase. ¿Para qué? Para supuestamente reponer ese incumplimiento. Pero la forma en que se actuó, a efectos procesales. Por eso saben que a nivel internacional, y es lamentable que el Estado nuevamente va a tener que pagar indemnizaciones. Eso sí, vamos a buscar la repetición en contra de los jueces. Precisamente, detalles respecto de las acciones que se seguirán luego de la decisión de la Corte Constitucional. Sí, ya hemos presentado ante la Corte Interamericana la solicitud de medidas cautelares y también ante la ONU. Ya hace 2 semanas, justo antes del juzgamiento, cuando hubo la primera
fase o inicio de solicitud de información. Y el derecho internacional me respalda. Hay casos como el de Petro, Colombia, Pacheco, Honduras, el propio Quintana, Ecuador. Recuerden cuando destituyeron a la Pichicorte, cuando destituyeron a la Asamblea. Exactamente, cuando destituyeron a la Asamblea. Son casos que todos los ha perdido Ecuador. ¿Por qué? Porque hay una base fundamental, una autoridad, en este caso puesta a dedo, con el mayor de los respetos, ¿no?, de la Corte Constitucional, no puede destituir a una autoridad electa. ¿Por qué dice puesta a dedo? Porque Trujillato lo puso a dedo, pues eso no, ni siquiera hubo un concurso. Todos sabemos que, revisen los registros, no existió la Corte Constitucional. Pero hubo un proceso de la función de transparencia y control social, ¿o no? No, porque no estaba habilitado a través de la consulta popular 2018. Recuerden que la consulta daba 6 meses para elección de autoridades. En este caso se designó en 8. Primero. Segundo, no facultaba al Trujillato para que decida poner autoridades que no sean de selección del Consejo de Participación. El Consejo de Participación no pone a la Corte Constitucional. Se arma una comisión elegida por el Ejecutivo, el Legislativo y la Función de Transparencia y Control Social. De esa comisión se realiza el concurso. Entonces es evidente que, insisto, y comparto lo que usted dice, las sentencias, nos gusten o no, se cumplen. Y las sentencias interpretativas más. En este caso, el tema de la Fiscalía, por poner una denuncia dice que hay infracción. Y en el segundo caso, por cumplir una sentencia, también dicen que hay infracción. Entonces, y volviendo al tema de la fase internacional, existen de sobras argumentos, porque la ley es clara, solo se pueden limitar los derechos de participación cuando existen sentencias penales, es decir, un proceso penal que inhabilite. Y de ahí, por supuesto, está la facultad política de la Asamblea Nacional, que no es un juicio penal, de poder quitar la confianza que el pueblo ha puesto. Esa facultad sí existe de la Asamblea Nacional. Entonces, ambas son respetables y lo que hemos visto en este caso en el país es una facultad correctiva que no tiene la Corte Constitucional en ese tipo de procesos. Le voy a leer un mensaje que recibo y le envío un abrazo al doctor Vladimir Andosilla, que está en sintonía. Dice: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aceptó una denuncia ciudadana sobre hechos que fueron ya discutidos por el transitorio de una impugnación que presentó Andrés Páez Benalcázar en su momento contra la entonces candidata a la Fiscalía Diana Salazar. Por ello es una revisión, opina, ya que esa impugnación fue negada por el transitorio. No es la primera vez que la Corte plantea un dictamen interpretativo sobre las atribuciones del Consejo Transitorio, por ejemplo, el dictamen 002-08-CC. ¿Cuál es su opinión sobre este comentario? Vladimir, gracias, Vladimir. Ahí hay una corrección nomás. La denuncia no son por actos del 2019. Recuerden, el presunto plagio es de 4 obras, ¿no? Un tema de pregrado y 3 artículos posteriores. De hecho, la denuncia que se presenta por tráfico de influencias es por un artículo del 2020. Nada tiene que ver con las denuncias presentadas o impugnaciones presentadas durante el concurso de la Fiscalía. Eso que quede muy claro. De hecho, la presunta persona que actúa, a la que le copiaron y que supuestamente recibió un beneficio salarial, es empleado del 2020. Es decir, no tiene nada que ver con la designación del 1 de abril del 2019 de la Fiscal General del Estado. Entonces, insisto, no tiene correlación ninguna con ni revisión de documentos ni con la fase de designación. Lo último de mi parte, Allenberg, ¿qué lectura le merece o qué opinión le merece esta reconfiguración de la mayoría al interior del Consejo de Participación Ciudadana? Ayer, precisamente, ya se nombraron a las nuevas autoridades: Nicole Bonifaz, presidenta; Andrés Fantoni, vicepresidente. Bueno, entendería primero que es un acto de oportunismo, pero así está la democracia como está en el país. Fue lamentable, ¿no?, ver ayer esa primera sesión que llevaron gente para que abucheen a otros consejeros. Incluso una de las consejeras insultó en público a otro. Esperemos que por el bien del país eso no suceda, ¿no? Eso se debe corregir. En los 5 meses que estuvimos, indistintamente de los disensos y de las posturas completamente antagónicas, no llegamos a ese nivel, ¿no?, de insultos en pleno. Y segundo, tienen un gravísimo problema en este momento, porque la mayoría de consejeros se han decantado por tirar abajo el concurso de Contralor. Todos han dicho, ¿no?, con bombos y platillos, a decir que el concurso no sirve, no vale. Incluso la actual presidenta se atrevió a decir que cuando ella sea presidenta va a tirar abajo el concurso. Vamos a ver qué hace. ¿Y ese concurso sí servía o no servía, doctor?
Por supuesto, tiene sus falencias, tiene sus falencias terribles. ¿Hay que repetirlo o no? No, para mí hay que hacer un acto de transparencia. ¿Cuáles son las falencias terribles de ese concurso? Primero, la constitución de la Comisión Ciudadana, evidentemente obedecía en su momento a 2 administraciones anteriores, de ahí la composición de los reglamentos, que tuvo que ser corregida por órdenes judiciales. Entonces, nosotros llegamos, cuando estuvimos ahí, sobre un concurso que ya tenía comisión, que ya tenía reglamentación, y en el cual solo podíamos generar rectoría. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, porque claro, no se puede tener un doble estándar. Si digo que las cosas están mal, y resulta que ahora uno de los autoproclamados ganadores, eso es un absurdo, porque está en fase recién de recalificación, es coidiario y trabaja con la Fiscal General del Estado, lo digo porque trabaja en la Fiscalía, por si acaso, no puede ser que ahora el concurso está bien. Entonces esa manifestación, ese prejuzgamiento realizado por alguno de los consejeros actuales, vamos a ver cómo lo solventan. Para mí es un acto complicadísimo el que van a tener que hacer, o dan marcha atrás y continúan el concurso. Y el concurso está claro que en la fase que está, simplemente se deben aperturar los exámenes, hacer una revisión manual y que gane el que tenga mejor nota. No puede ser que cuando hay una persona que es presuntamente afín a un partido político o a una persona, y cuando viene otra que es afín a un funcionario de turno, el concurso sirva o no. Esa doble estandarización es algo que se debe luchar, porque sobre todo genera desconfianza ciudadana. Y en ese caso hay que transparentar el concurso. Doctor, yo le pregunto a usted para cerrar esta entrevista. ¿Usted no es autocrítico? ¿Usted no asume que cometió errores sí. y que por esos errores usted ha perdido su cargo como presidente y su elección como consejero? No, siempre soy muy autocrítico día a día, ¿no? Que es parte Pero en este caso en del particular, aprendizaje. ¿usted es autocrítico sobre sus errores, doctor? No, porque creo que los errores no llevaron. Esto fue una decisión política. De hecho, agradezco siempre la oportunidad que me dio el pueblo de poder compartir de cerca. En esos 5 meses pudimos generar una agenda maravillosa de territorio, de participación, de audiencias públicas. Y es normal pues, que cuando el poder está enquistado de mala manera, la ciudadanía incomode. De hecho, mi reflexión debería ser al revés. Creo que estuvimos del lado correcto de la historia, salimos por una decisión política, por un delito político cometido en una pena por el más alto tribunal del país. Por supuesto que cometimos un montón de errores, eso es parte del quehacer diario, sobre todo cuando se realizan actividades. Quien va a calentar el puesto a recibir su sueldo probablemente pasa desapercibido. Pero yo creo que ustedes tenían una gran responsabilidad y la responsabilidad era, primero, hubo el resultado del referéndum constitucional que ratificó las funciones Exacto. del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo anterior fue un desastre, ya el Consejo anterior, que fue la primera experiencia de elección popular que tuvimos, fue un desastre, al punto que 12 consejeros, por diversas razones, fueron destituidos, 5 por la Asamblea y 7 por la Corte Constitucional, y ustedes llegaban con una expectativa. Pero al final no lograron cumplir con esa expectativa, doctor. Lo que había que hacer era proceder a llevar adelante con certidumbre, con transparencia, los concursos. Y perdóneme, se lo dije antes, se lo vuelvo a repetir ahora, me parece a mí que se fueron buscando un conflicto gratuito que provocó que inclusive ante el imaginario público el Consejo otra vez esté deslegitimado, doctor. Bueno, eso es bastante discutible, ¿no? Porque finalmente hicimos más de 70 veedurías en 5 meses. Generamos más de 6 millones de participación activa en rendición de cuentas, de personas que se involucraron. Entonces, claro, lo que no se vio respecto al trabajo permanente del Consejo fue porque no se publicitó. Quizás la corrección no es. Finalmente, miren, hemos hecho en solo 5 meses la suscripción más de 20, 30 convenios con GATS, con juntas parroquiales. Por primera vez en la historia se incorporaron a juntas parroquiales al tejido social del Consejo de Participación. Se incorporó a universidades, algo que estaba completamente abandonado, a gremios, cámaras de comercio, cámaras de construcción. Entonces sí, el trabajo evidentemente de participación, de control social, fue el que nos trajo problemas. Las audiencias públicas que se hicieron, las 11 audiencias públicas, fueron las que empezaron a generar el debate. Y al revés, creo que mientras generen competencias, mientras el Consejo era la última trinchera democrática de elección popular del país, tenía que cumplir su labor de poder generar fiscalización social
control social que en este momento se encuentra limitado por esta nueva sentencia de la Corte Constitucional. Al revés, por supuesto, somos críticos, cometimos muchos errores, pero en lo que respecta a la fiscalización ciudadana, por supuesto que vamos a estar siempre del lado correcto de la historia, que es del lado de la ciudadanía, en su legítimo derecho de poder fiscalizar al pueblo. Y si por eso nos van a sancionar, siempre que nos sancionen. Doctor Vera, gracias por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias y buen día. Gracias Allen Berbera, expresidente y exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con su posición, su explicación sobre la resolución de destitución adoptada el viernes pasado por la Corte Constitucional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.